Sigo avanzando. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Se los voy a ir explicando entonces de tal manera tajantemente la regla para que vayan en un momento dado siguiéndome. Cualquier duda me lo presenten o en su caso puedan llegarme a hacer las dudas posteriormente si es que así lo desean. Recordemos que sigue vigente la regla 1.4, esta regla que va correlacionada con el 69B, en el cual nos establece que a aquel que se le da a conocer como un EFO, como una empresa que factura operaciones simuladas, se subirá a la lista negra que ya todos conocemos, ¿no? Y tienes 15 días para desvirtuar, y aquel que obtuvo tu servicio o tu producto y se le considera que es un EDO, pues entonces te da 30 días para desvirtuar esa situación. Eso no es lo relevante, ¿no? Lo relevante son los esquemas en los cuales hoy en día la autoridad, en ese ánimo de fiscalizar, abusa de sus facultades, muchachos. Y si alguno de ustedes en los diferentes estados en los que nos acompañan, probablemente les ha sucedido el hecho de que los mandan llamar a la administración. Acá en Querétaro así sucede, seguramente no debe ser diferente en sus diferentes localidades o domicilios fiscales, y les hacen una atenta invitación donde aparentemente encontraron, ¿cómo le llaman? Movimientos atípicos de los ejercicios 2015 hasta el 2019, ¿no? Al menos así el año pasado. Ya esperamos que lleguen los de 2020. Pero cuando llegas allá te hacen una serie de mención de cosas, ¿no? Me falta un adiós, me falta un pago, y pues bueno, vas resarciendo, quizá el archivo que te presentaron está a destiempo y ya habías cumplido con la obligación, varias situaciones. El punto importante es que te dicen, te hemos determinado un EFO, y en ese punto de haber determinado aparentemente un EFO, te señalan simple y sencillamente es tal persona con tales montos o tal persona moral, tales montos y listo, págame. Ya no hay nada que hacer, contribuyente. Si bien es cierto, se me pasaron los tiempos que me dijo la resolución, pues bueno, eso no implica que la autoridad no tenga que hacer su ejercicio de fiscalización y no me puede cobrar a través de esas invitaciones. Bueno, puede porque ya lo hace, ¿no? Al final del día no tiene por qué ser una obligación hacerlo ahí. Un contribuyente me dice, oye, pues ya pago, no, espérame, vamos a investigar, ¿no? Y entre muchos ejemplos, solamente uno que les puedo señalar, resultó ser una persona física con operaciones importantes que le estaba con esa persona moral, pero que había fallecido la persona. Y entonces resulta que pues la familia no sabía que tenía que hacer un juicio testamentario porque moría intestado y todo un proceso para poder ese RFC darlo de baja, o como decimos coloquialmente, ¿no? Eliminarlo. No hicieron ese proceso, las obligaciones siguieron corriendo, nadie hizo caso, la autoridad fue formando esas obligaciones y detectó que como no había cumplido con ellas, lo subió al listado de los EFOS, perjudicando a todas las empresas, una de ellas el contribuyente que les comento, considerando lo que pues tenían que cumplir con la obligación de hacer no deducible y no acreditable el IVA y pagar. Pero aparte lo más curioso de todo eso es que el funcionario le mencionaba al contribuyente, y no te preocupes, aquí te hacemos la línea de captura y ya te pagas rápido y listo, te metes el problema y vámonos. Oye, no. Si en un momento dado, si fuera el hecho de que efectivamente adquirió un documento inexistente, que no tendría por qué haberlo deducido, pues el proceso es diferente. El proceso es modificar la declaración anual, modificar pagos provisionales, coeficiente y todo lo que se venga dando. Pagos definitivos de IVA, no de esa manera tan laxa. Sin embargo, así se las gastan algunos dentro de la administración y pues no es del todo correcto, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras reglas que siguen vigentes, y haciendo referencia a lo que hemos venido platicando ahorita, sobre todo, no es que sea nueva, simplemente es que sigue ponderando esta situación y del cual se agarra la autoridad para decir los plazos ya te fueron. No siendo así la situación, ya se me fueron los plazos, pero aún así la autoridad tendría que ejercer sus facultades a través de los actos de fiscalización que el Código Fiscal le marca. Pues bien, también sigue vigente este artículo 1.8 de la resolución miscelánea, regla, perdónenme, 1.8 de la resolución, donde nos establece que todas aquellas situaciones a favor del contribuyente publicadas en el portal, pues el contribuyente ya puede tomarlas. Cuando llegue a suceder, que en pocas veces ha pasado, acontece más con el tema de las resoluciones anticipadas, desde las modificaciones de la resolución anticipada, pero ha habido algunas otras noticias por ahí relevantes del portal que es importante guardarlas,
captarlas para poder hacer su aplicación si es que en su momento dado nos generase un beneficio. Esa regla 1.8 así lo expresa. Pero también debemos de comprender que ahí nace el hecho de que hay anexos a la resolución y tenemos una gran cantidad de anexos, pero los que son, digamos, lo más importante que les doy a resaltar es siempre tener en cuenta el anexo 1 y 1A de la resolución miscelánea, donde se encuentran todos los formatos en el haber fiscal, en el universo fiscal, así como las fichas técnicas de llenado. También podemos encontrar los criterios no vinculativos, esos criterios donde la autoridad asusta, regaña, pero no sucede nada. Ahorita vamos a platicar unos al respecto. Y los criterios normativos, que al menos eso sí me encanta mucho irlos a ojear, leerlos, estudiarlos, porque ahí esos criterios normativos, sí la autoridad da a conocer lo que piensa o cómo ha resuelto algunos aspectos controversiales. Y ahorita platicamos un par de ellos para que vean en qué sentido los podemos ocupar. El anexo 8 de las tarifas, que como bien ya sabemos todos seguramente, pues fueron modificadas, hay que tomar en cuenta que ya hicimos el pago de un par de semanales, ya la quincenal, y probablemente nuestras nóminas debieron de haber cambiado. El anexo 14 de las donatarias autorizadas, que es donde nos dan a conocer todas las donatarias que siguen vigentes con sus permisos, y recordemos que para la reforma 2021 debemos de estar muy al pendiente porque pues les han tumbado, les han tundido duro a las donatarias autorizadas en este ejercicio y pueden en un momento perder su autorización. El anexo 16, que se refiere al CIPRED, de aquellos que dictaminan, pues es un documento que lo tenemos presente de manera muy importante porque es la manera o la forma en la cual debemos de cumplir con todas las obligaciones respecto de lo que es este llenado de información para el dictamen fiscal de los que voluntariamente lo quieran hacer, hayan optado por hacerlo del ejercicio anterior, 2019, que ya estamos trabajando en ello, ¿no? ¿Qué pasaría con un ejemplo de criterio no vinculativo, muchachos? Déjenme ver si puedo subir el material porque no me gusta estar avanzando así. Pero bien, en un tema de un criterio normativo, muchachos, llega a suceder el que, por ejemplo, recuerden cuando en su momento hubo una gran cantidad de sociedades cooperativas, lo recordarán. Y esas sociedades cooperativas, pues, hacían socios a los trabajadores y hacían socios a un montón de gente y les pagaban. Pues en los criterios vinculativos allá nos dice que eso es una actividad que la considera agresiva a la autoridad y por lo tanto pues puede ser sujeto de algunas, de ciertas sanciones. Y hoy en día también no entiendo por qué siguen estas cuestiones de los criterios no vinculativos, porque finalmente pues ahí está todo el tema de ya de la penal fiscal. Y también nos dice en esos criterios no vinculativos, aquel que asesore, aconseje o preste el servicio, pues entrará en esa práctica fiscal indebida. Insisto, son regaños, sustos, pero al final no sucede mucho, por no decir que no sucede nada. De la misma manera también hay el criterio vinculativo 22 diagonal ISR, donde nos habla de la subcontratación, donde también habla de que andar pagando a la gente en sociedades de solidaridad social, cooperativas, sociedades civiles, sindicatos, fideicomisos, pues son prácticas indebidas. Claro está, bajo ese esquema en el cual se da una factura, ya se lo saben, y dispersan el dinero por ese tipo de esquemas a personas físicas. Y también nos habla de que quien asesore, promueva, lo haga, lo diseñe, pues es sujeto de las sanciones de esa práctica fiscal indebida, pero hasta ahí se quedó. Hasta ahí se quedó la amenaza y no ha habido más en ese aspecto, ¿no? Insisto, la penal fiscal ya los contempla de una manera ya con sanciones, ya con inclusive temas penales, pero estos criterios no vinculativos siguen ahí pululando cada año en ese anexo 3 que nos da a conocer la autoridad. Y bien, veamos un ejemplo de lo que vendría siendo un criterio normativo. Normalmente, y seguro les ha sucedido, perdónenme, hay aspectos o lugares, reuniones donde nos dicen o su cliente los regaña un día que les marca porque no lo han asesorado bien y no le han dicho que se compre una pick-up.
porque le dijeron que las